Buenas tardes, soy el doctor Eitil Jiménez, cirujano de columna del IPOD de la clínica Ricardo Palma. Vamos a hacer el en vivo. Hoy vamos a hablar sobre las hernias lumbares y las cirugías mínimamente invasivas y endoscópicas en columna. Bueno, durante años los cirujanos hemos buscado cirugías con menos daño y exposición menor de los tejidos, que sean rápidas, sencillas y que el paciente se recupere más rápido y con menos riesgos de infección. Las cirugías mínimamente invasivas ya se practican en otras partes del cuerpo, como por ejemplo en la rodilla, en el hombro, en el tobillo, la muñeca, cadera y por qué no en la columna. En la columna ya se estaba haciendo algunas cirugías mínimamente invasivas, como por ejemplo la vertebroplastía para fracturas vertebrales, nucleoplastías, risolisis, facetarias, etc. Y por qué no las cirugías endoscópicas en columna, es decir, una artroscopía como se hace en la rodilla. Acá nosotros, una de las patologías más frecuentes que son las hernias, acá vamos a ver este videito, en cómo se produce una hernia. Entonces vemos acá en el video que es la consulta es por el paciente que tiene el dolor característico en la zona lumbar con irradiación hacia un miembro, ya sea izquierdo o derecho, con una irradiación, con una electricidad o con adormecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Entre vértebra y vértebra nosotros tenemos los discos intervertebrales, que son como unos colchoncitos que con alguna fuerza, alguna caída, levantar peso, etcétera, etcétera, puede producir, como en este video, una protrusión o se puede salir hacia atrás. Y obviamente atrás nosotros tenemos la médula y la raíz medular. Entonces, fíjense acá como estamos viendo en el video, que está comprimiendo la médula y la raíz del lado derecho, en este caso. Fíjense ustedes, ahí ven, entonces se produce el dolor lumbar con irradiación al miembro derecho en este caso, ¿no? Entonces fíjense ustedes, y el dolor característico del paciente con el adormecimiento del miembro, ya dependiendo del nivel puede ser L4, L5, L5, S1, L3, L4, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, esta es una de las patologías que más estamos resolviendo con esto, introduciendo una aguja que ya más adelante les voy a explicar. Por un costadito una cirugía mínimamente invasiva y vamos a resolver este problema, ¿no? Entonces, en la historia nosotros ya en 1964, Lindman Smith ya hizo la quimionucleosis. En 1973, Cambing, que es el famoso médico que inventó el triángulo de seguridad para ingresar a la columna para realizar este tipo de cirugías, que hace una descompresión por nucleotomía. En 1980, Peter y Asher hacían ya la disectomía con láser. Reuten, Lee, Choi, Chu y Yeung, que también aportaron a esto. Y acá en Sudamérica y acá en Perú, que ya hay muchas personas que ya están usando el endoscopio para realizar este tipo de cirugías con una gran evidencia científica, con datos en todas las revistas y en todas las sociedades. De mi experiencia, yo desde 1997 yo tengo una formación en Argentina, en Italia y en Israel. En 1998 ya con el doctor Noel habíamos ideado el entrar a la columna por algo mínimamente invasivo. Entonces yo ya desde el 2003 estaba haciendo las nucleoplastías utilizando radiofrecuencia. En esos años he utilizado también láser, ozono, que no me ha ido tan bien. Y ya desde el 2010-2011 empezamos a hacer prácticas en chanchos, utilizando instrumentos de urología y haciendo una mezcla, digamos un tipo Frankenstein, ¿no? Para ingresar y hacer las cirugías estas de tipo endoscópico, que actualmente ya le estamos realizando.
Entonces, la endoscopía en la columna. Estos fueron nuestros primeros instrumentos. Miren, fíjense ustedes, con algunos instrumentos de urología mezclados con lo de artroscopía. Y actualmente ya nuestros equipos son mucho más completos, donde ya podemos hacer mucho más cosas complejas, no solamente hernias, estrechez de canal, y más adelante voy a hablar también de escoliosis. Nosotros necesitamos para esta cirugía un equipo, una torre de artroscopía, como ven acá en la diapositiva. También necesitamos un intensificador de imágenes que nos va a guiar, es decir, los dos instrumentos se utilizan a la vez, y es todo un equipo, un armado de todo un equipo que más o menos está entre 9 a 10 personas dentro del quirófano para poder realizar esto. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Ya se está haciendo la risólisis facetaria, la termodiscoplastia, se hace la discografía, tenemos la disectomía cervical endoscópica, disectomía torácica, lumbar también endoscópica, foraminoplastía, es decir, abrir el foramen más la disectomía, y la disectomía interlaminar endoscópica también, y finalmente la instrumentación en columna, que más adelante les voy a hablar. Acá tenemos, por ejemplo, un caso. Tenemos un varón de 40 años que tiene un dolor lumbar y un adormecimiento de miembro inferior izquierdo, territorio L5-S1, de 2 años de evolución. Fíjense ustedes acá en la resonancia, tenemos una hernia L5-S1, esta es la imagen lateral. Vemos la imagen axial, fíjense ustedes hacia el lado izquierdo, está comprimiendo este disco en la raíz del lado izquierdo. Entonces, ¿qué le hacemos a este paciente? A este paciente le hicimos una disectomía lumbar L5-S1 más una risólisis facetaria. Acá estamos ingresando con esta agujita, fíjense ustedes, por un costadito nada más, y entrando hasta L5-S1, como ven en la imagen. Y acá ya realizando la disectomía lumbar endoscópica. Acá fíjense ustedes en el video, por ese mismo agujerito que introducimos la aguja, que es el canal más o menos de 7 milímetros, menos de 1 centímetro, y el canal de trabajo 4 milímetros. Y por ahí introducimos, como ven ustedes, una pinza. Antes de realizar la disectomía, nosotros pintamos el disco con azul de metileno. Y acá fíjense ustedes, una hernia grande. Estamos introduciendo la pinza y sacando la hernia. Fíjense ustedes con esta maniobra, como se ve en el video. Y más al fondo ya se ve el saco dural a las 12, el saco dural ahí arriba, y hacia abajo está la raíz del nervio. Aquí seguimos sacando hasta que se vea totalmente descomprimido el nervio, ¿no? Acá el paciente al día siguiente ya de alta, parado, con 3 huequitos chiquititos, fíjense ustedes. Tenemos otro casito, tenemos un paciente varón de 38 años de edad con un dolor lumbar y un adormecimiento de miembro inferior derecho, territorio L5-S1 también, una claudicación al caminar en puntas y en talones, y no cede a varios tratamientos que se le hicieron, y acá vimos en la resonancia, fíjense ustedes, en la lateral una hernia L5-S1 y acá en la axial una hernia grande, gigante, que comprime la raíz del lado derecho. ¿Qué le hicimos a este paciente? Le hicimos una disectomía lumbar L5-S1 interlaminar y una foraminoplastía. Con estos instrumentos acá ya nosotros en este video vamos a ver que ya estamos utilizando, haciendo con unas fresas, abriendo el foramen, es decir, comiendo un poquitito el hueso para abrir por donde sale la raíz. Fíjense ustedes, con estas fresas uno ya puede realizar una apertura del foramen, como ven ustedes en el video, y al fondo ya se empieza a aparecer el color azul, que ya sería el disco, como ven en las imágenes. Fíjense ustedes, ahí empieza a aparecer ya el disco en la parte
del fondo. Y acá, utilizando inclusive ya Kerrison obviamente endoscópicas que son mucho más finitas, que ya las tenemos, y haciendo una laminectomía endoscópica. Fíjense ustedes acá, utilizando estas pinzas y comiendo hueso. Todo endoscópico. Aquí abriendo, mira la lámina, y al fondo viendo ya el disco. Fíjense con estos nuevos instrumentos que ya los tenemos y podemos hacer cosas un poco más complejas. Fíjense acá el foramen totalmente abierto. Y el paciente al día siguiente posoperado, mira la cicatriz muy pequeña. Tenemos otro paciente que es una mujer de 55 años con un dolor lumbar y un adormecimiento de miembro inferior izquierdo, territorio L4, L5, que no calma con terapia física, no calma con bloqueo, inclusive no le calma, fíjense ustedes acá la hernia, L4, L5, esta es la imagen lateral, y esta es la axial. Fíjense ustedes inclusive con esta imagen que hay desgarro y la compresión de la raíz del lado izquierdo. Entonces, ¿qué le hicimos a esta paciente? A esta paciente le hicimos una disectomía endoscópica L4, L5 transforaminal. Acá vemos en el video haciendo ya la disectomía endoscópica L4, L5. Fíjense ustedes con el disco previamente pintado y ahí sacando con la pinza la hernia, ¿no? Fíjense. Y la paciente al día siguiente, una heridita muy pequeña, muy pequeñita, ¿sí? Tenemos otro caso de un paciente de 42 años con dolor lumbar y adormecimiento de miembro inferior izquierdo, territorio L5S1, tenía el pie caído, tiene la SEC positivo, una pérdida de fuerza del miembro. Fíjense ustedes en esta imagen, la hernia bastante grande que comprimía. Entre hueso y hueso está el disco y acá está comprimiendo el nervio, ¿no? Y fíjense ustedes en la imagen axial, la hernia comprime el lado izquierdo. Este es izquierdo, este es derecho. Aquí donde ven la flechita, miren cómo comprime la raíz. Entonces, ¿qué hicimos? Le hicimos una foraminoplastía y una disectomía endoscópica izquierda L5S1. Acá, como ustedes están viendo en el video, esta es la torre de artroscopía. Acá estamos ingresando por un costadito con las pinzas y realizando la disectomía, ¿no? Y, o sea, tenemos el artroscopio que nos guía cuando estamos adentro y también se utiliza a la vez el arco en C. Acá fíjense ustedes, estamos haciendo la disectomía endoscópica, sacando la hernia. El paciente al día siguiente con una heridita muy pequeña, fíjense ustedes, recuperó todo, caminar y todo, ¿no? Luego tenemos otro pacientito, a ver, una mujer de 43 años con dolor lumbar y un adormecimiento severo de miembro inferior izquierdo, territorio L4, L5, una disminución de la fuerza y reflejos, una claudicación al caminar de puntas de pie izquierdo y el pie caído de varios años. Acá tenemos las imágenes, una resonancia en la que vemos a nivel L4, L5 en la parte lateral, y acá en la axial fíjense ustedes que está borrado casi la raíz del lado izquierdo, acá donde está la flechita, está borrada la parte de la raíz. Entonces, ¿qué le hicimos a esta paciente? Le hicimos una disectomía endoscópica L4, L5 transforaminal y una risolisis facetaria L4, L5, L5S1, porque tenía también artrosis facetaria. Y acá fíjense ustedes
estamos realizando la disectomía endoscópica L4, L5, ahí ingresando por un costado con la pinza, llegando al lugar y realizando la disectomía, es decir, sacar la hernia por este orificio pequeñito, ¿no? Y la paciente, al día siguiente, me causa mucha satisfacción esta paciente porque estuvo casi como 20 años con el problema, y cuando entró a la sala al día siguiente la hija no lo podía creer, que su mamá caminaba, que no tenía dolor, etcétera, etcétera. Bueno, ahora en endoscopía también nosotros utilizamos en escoliosis, y tengo el orgullo de presentar aquí la primera escoliosis a nivel del Perú y en el mundo, realizada una instrumentación y una corrección de la escoliosis biendoscópica. Es Made in Perú, se ha hecho acá, ya llevo 2 pacientes por este método, estoy por ir por la tercera. Es una paciente de 17 años con una escoliosis dorsal de 41 grados, fíjense acá la imagen. Y se realizó la endoscopía con los abordajes por un costado, por el abordajes axilares, anteriores, posteriores. Fíjense ustedes cómo es el esquema que aquí ingresamos, ¿no? Y acá estamos realizando ya propiamente la endoscopía. Aquí se desinfla el pulmón y se visualiza el lado de la unión de la costilla con la vértebra, y se incide, acá estamos incidiendo ya la pleura, se libera toda la unión esta costovertebral, se va a sacar los discos de la convexidad, es decir, donde está la parte convexa de la escoliosis, se saca los discos. Acá estamos realizando eso, y posteriormente se ponen los tornillos, ¿sí? Y se hace la corrección de esta escoliosis. Las escoliosis hay que elegir muy bien al paciente porque tiene que ser un paciente que tenga una escoliosis dorsal, que no llegue más de allá de L1, y bueno, hay que bien elegido, que sea por derecha. Por izquierda todavía no he entrado porque es mucho más complejo. Solamente estamos entrando por derecha actualmente. Y fíjense ustedes, acá estaba la escoliosis el antes, acá ya está corregida con toda la instrumentación que se colocó, muy bien corregida, una corrección bastante buena, y el paciente con las cicatrices que se realizó, ¿no? Muy pequeñitas, no quedó ni corte ni nada, ¿no? Bueno, como toda cirugía tiene también sus complicaciones, es decir, dentro de las complicaciones tenemos la infección, daño neurológico, irritación de la raíz, lesión del saco dural, sangrado o lesión vascular, y también otros. Pero vamos a comparar con la convencional y la endoscópica. Fíjense que en la convencional el paciente cuando se opera en forma abierta, más o menos está internado entre 5 a 7 días, un promedio, inclusive hasta más. En la endoscópica es un solo día. La infección en la convencional, en la abierta, que ustedes tienen a este lado, es una infección, una tasa del 5 al 10% de infección. Y en la endoscópica es el 0.005%, o sea, casi nada. Hay más daño de tejidos en la cirugía convencional, en la abierta, porque hay que cortar, comer hueso, etcétera, etcétera. En cambio, el daño en la cirugía endoscópica es un daño mínimo. La recuperación en la convencional más o menos va entre 4, 8 semanas hasta 10 semanas para que el paciente vuelva a realizar sus actividades. En la endoscópica, al ser mínimamente invasivo, generalmente tenemos menos de una semana que pueden volver a su actividad. En la convencional, obviamente, hay una cicatriz grande y estéticamente también nos desfavorece. En cambio, en la endoscópica, la cicatriz es menos de 1 centímetro, solamente son 7 milímetros. En la convencional,
tenemos mayor sangrado ahí, ¿no? Y en la cirugía endoscópica tenemos un sangrado mínimo, casi nada. Ahora, en la convencional el paciente demora en retornar a sus labores y en la endoscópica el retorno es mucho más rápido, ¿no? Bueno, esta es una técnica muy novedosa, rápida recuperación del paciente y una ventaja también para el mismo. La curva de aprendizaje es bastante alta, uno tiene que entrenarse muy bien para no tener estas complicaciones, ¿no? Y bueno, como les decía, actualmente ya se está haciendo las cirugías mínimamente invasivas en otras partes del cuerpo, por ejemplo en la rodilla o el manguito rotador en el hombro. Yo creo que ya no hay nadie que un problema de menisco lo haga abierto, todo es artroscópicamente. Y yo creo que en la columna también va a ser el futuro, la endoscopía va a ser el futuro de las cirugías próximas, que eso espero. Muchas gracias. Eso sería todo. Estoy dispuesto para ver cualquier pregunta. Y acá tengo una pregunta. Dice que hay un paciente que es diabético. Me parece que hubo la pregunta anterior, que si se puede operar con esto. Sí, como es mínimamente invasivo, hay menos daño de tejidos y menos probabilidades de infección. Obviamente es mejor con esta técnica. Tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes, ¿todos podrían llegar a desarrollar hernia en su vida? ¿Cómo podemos distinguir la gravedad de las mismas? Bueno, todos sufrimos de dolores lumbares alguna vez en nuestra vida. Pero una cosa es que tengas una lumbalgia, un dolor lumbar por X motivo, por una contracción, etcétera, etcétera, a que tengas una hernia. Una hernia es ya cuando el disco está comprimiendo el nervio y ya tiene síntomas neurológicos, es decir, adormecimiento, pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, inclusive puede llegar a la plejía, es que es muy diferente. A ver, otra pregunta, dice, yo tengo una hernia discal L4 y L5 hace 7 años. Mi neurólogo me dice que una operación no me asegura seguir sufriendo de las contracturas de los músculos que bordean la zona y de forma recurrente cada cierto tiempo que genera crisis. Soy alérgico a los antiinflamatorios y quisiera una solución definitiva. Gracias. Mire, tendríamos que verte. Yo te invito acá a la unidad de columna de acá de la clínica Ricardo Palma, del IPOD. Te vamos a ver, te vamos a evaluar, trae todos tus exámenes, con mucho gusto te vamos a evaluar y vamos a ver cuál es la mejor solución. Y si es que hay que operar, vía endoscópica, como has visto, que es mucho más sencillo. Con mucho gusto te esperamos. Otra preguntita, tenemos, ¿qué exámenes se tiene que hacer para saber si uno tiene una hernia? Bueno, el examen básico es una resonancia magnética nuclear. Ese sería. A ver, tengo otra pregunta. Dice, doctor, muy novedosa técnica que nos comenta todos los pacientes con hernia podrían aplicar a esta cirugía. Bueno, si es por hernia, yo creo que sí. Y actualmente, como ya tenemos más instrumentos, inclusive estamos haciendo ya estrechez de canal, es decir, haciendo la laminectomía vía endoscópica. Entonces yo creo que va a ser el futuro. Ya estamos haciendo cosas más complejas y yo creo que esto sí va a ir para adelante y se va a hacer cosas mucho mayores. A ver, otra preguntita tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre disectomía y laminectomía? Una muy buena pregunta. La disectomía es sacar la hernia, o sea, sacar parte de la hernia o parte del disco que está comprimiendo. Esa es la disectomía. En cambio, la laminectomía es sacar hueso, es decir, comer un poquito de hueso. Para que más o menos se entienda, acá te doy en la columna, tengo una maquetita acá. La disectomía es entrar y sacar solamente la hernia o el disco intervertebral. Pero en cambio la laminectomía es ya comer parte del hueso, es sacar.
porque a veces el hueso también comprime el nervio. Entonces, hacer una laminectomía, que también ya la estamos haciendo vía endoscópica. Esa sería la respuesta. Bueno, otra preguntita más tenía. Gracias, doctor. ¿Cuál es el tiempo de recuperación post-intervención? ¿Qué cuidados debo tener después de la cirugía? Bueno, generalmente yo la recuperación hace un día. Los dejo un día, al día siguiente yo los paro, pueden caminar, moverse. Casi en todos los pacientes ha sido así. Y vuelven a su recuperación muy rápido. La terapia ya inclusive empiezan a los 2, 3 días, ya empiezan a hacer tu terapia y a recuperar. Es muy rápido en realidad. Otra preguntita tengo. Doctor, buenas tardes. Dice, el año 2000 me operaron de hernia discal L4, L5 y ahora tengo un poco de adormecimiento en la pierna izquierda y dolor en la columna. Estoy con sobrepeso. ¿Es factible tener nuevamente hernia en la misma zona? Gracias por... Bueno, no se olviden que la columna tiene varios discos. Tenemos 33 discos y en la parte lumbar 5. Puede ser que de repente tengas una nueva hernia. De repente te operaron L4, L5 y ahora tienes una hernia L5-S1 o L3-L4. Entonces tendrías que venir, te volvemos a evaluar y vemos si de repente has hecho una nueva hernia. Con mucho gusto. Otra preguntita. Dice, buenas tardes, doctor. Gracias por la información. Tengo una hernia discal. ¿Puedo operarme? Bueno, con mucho gusto. Ven acá a la clínica, a la unidad de columna de la clínica y te vamos a revisar, evaluar y vamos a ver si eres candidato a la cirugía. ¿Sí? Bueno, otra preguntita dice, ¿esta técnica es válida para hernias cervicales? Es una muy buena pregunta. Sí, también para hernias cervicales. Es menos común las hernias cervicales, pero sí hay. También sirve para hernias cervicales, que la estamos haciendo. Otra preguntita, a ver. Buenas tardes, dice, ¿este tratamiento puede realizarse a una persona de 67 años? Tiene una hernia discal lumbar. Sí, se puede hacer dependiendo de lo que el paciente tenga. Se puede hacer a cualquier edad, no hay ningún problema. Obviamente que las personas cuando son mayores ya tienen otras cosas, generalmente tienen artrosis facetaria, y en las artrosis facetarias lo que hacemos es una risolisis facetaria. O sea, aparte de sacar el disco, hacemos una risolisis facetaria, o sea, los famosos picos del loro en la unión de una vértebra con otra acá, en esta unión, hacen la artrosis facetaria. Entonces nosotros metemos una agujita acá y damos sonda de radiofrecuencia y eso se llama risolisis facetaria. Hacemos eso más la disectomía, dependiendo de lo que el paciente tenga, ¿no? A ver, otra preguntita más tiene. Dice, buenas tardes, una consulta para separar cita. ¿Qué especialidad ve el tema de la columna? Gracias por su respuesta. Nosotros acá en la clínica tenemos ya una unidad de columna. Nosotros somos un equipo completo donde tenemos ya una unidad formada con varios médicos muy capacitados y usted solamente tiene que venir acá a la clínica y sacar una cita y con mucho gusto lo vamos a atender. A ver, otra preguntita más. ¿Cuál es el riesgo mayor al realizar una intervención endoscópica? Bueno, todas las cirugías tienen riesgo, no hay ninguna cirugía que no tenga riesgo, pero el tema es que al ser mínimamente invasivo y tener menos daño, y obviamente cuando nosotros ingresamos a la columna vamos a tener nuestros ojos acá adentro, entonces los riesgos se van a reducir mucho, o sea, va a haber menos riesgo que una cirugía convencional, ¿no? En una cirugía convencional que al hacer el corte hay más exposición de tejidos, más cruenta la cirugía, etcétera, etcétera, más horas, etcétera. En cambio en esta se reducen los riesgos. A ver, otra preguntita. Doctor Jiménez dice, en las cirugías abiertas antiguas había riesgo de quedar en silla de ruedas, dice. ¿Este riesgo sigue latente con esta nueva técnica? Dice. Es una muy buena pregunta. O sea, hay el mito de que antiguamente, o sea, por la cirugía queda uno parapléjico.
Pero fíjese usted que tenemos un gran porcentaje de satisfacción, de específico, donde mis pacientes han recuperado casi la mayoría, casi más de un 90% de éxito que las que tenía antes abiertas. Entonces, sí, actualmente hay mucho menos riesgo y la gente se anima más a operarse porque es más rápido, es menos riesgoso y la gente ya se anima mucho más a operarse la columna. A ver, dice, otra pregunta dice, ¿dónde podemos ubicar esta unidad de cirugía de columna en la Clínica Ricardo Palma? Ustedes sacan cita en el IPOT, en la unidad de columna de la Clínica Ricardo Palma y en la parte endoscópica, que yo estoy presidiendo esa parte, con mucho gusto para atenderlos. Otra preguntita. ¿Todos los casos son de personas adultas? ¿También proceden esas operaciones en adultos mayores? Bueno, como les había explicado, los adultos mayores, aparte de tener su hernia, por ejemplo, que puede ser un tema degenerativo, tienen otras cosas más. Generalmente vienen con artrosis, pueden tener listesis, etcétera, etcétera, pueden tener fracturas también. Entonces, para ver esos pacientes hay que evaluarlos primero. Yo todos los pacientes los evalúo, hago una planificación para ver si es candidato a este tipo de cirugía. Entonces, yo les invito que vengan nosotros a la clínica y con mucho gusto los vamos a atender. Tenemos otra preguntita más. A ver, dice, tengo 65 años, hace 10 años me diagnosticaron 2 hernias lumbares, desplazamiento de la vértebra 4, 5 y 6. En el hospital Rivaletti me explicaron que me colocarían una placa de titanio en la que fijarían las vértebras, pero con las terapias y la disminución de 10 kilos más faja que usaba mejoró bastante y no me operé, dice. Ahora estoy como hace 10 años con mucho dolor a mi edad de 65 años. ¿Cuál es el pronóstico para la cirugía? Bueno, es muy difícil saber en qué estado estás. Tendríamos que pedirte nuevamente los estudios, evaluarte nuevamente y ver qué es lo que te podríamos ofrecer, poner en la balanza si eres candidato a operar o no, o de repente hacer otras terapias o otros tratamientos. Bueno, tenemos a ver una pregunta más. Dice, doctor Jiménez, ¿el procedimiento implica sacar todo el disco intervertebral o solo parte herniada? Dice. Es muy buena pregunta. Generalmente se saca, ¿sí?, parte, o sea, la hernia que comprime el nervio, parte del disco que comprime, no se saca todo el disco. Porque generalmente si uno saca todo el disco, ya crea inestabilidad, entonces nosotros tenemos que poner algo que fije, que le dé estabilidad a la columna. Puede ser tornillos, barras o ganchos. Ya ahora actualmente ya estamos poniendo instrumentos percutáneos para poner y darle estabilidad cuando se saca ya más cantidad de disco, ¿no? Pero generalmente se saca lo que comprime el nervio nada más y no hay problema. Bueno, eso sería. Les agradezco mucho por esta invitación y espero les haya gustado mucho la presentación. Y como ustedes han visto, esta técnica es muy novedosa y la gente ya se está animando a operarse mucho más. Estamos haciendo bastantes cirugías, mucha experiencia con los años y cada vez estamos mejorando más. Yo les invito a toda la población que venga, los que sufren de la columna, de hernias, que vengan a esta unidad de columna y los vamos a atender con mucho gusto. Listo, muchas gracias.